Lo que revisamos la clase pasada es el cálculo del acero requerido para un momento máximo actuante mayorado de 9.495.51 kilogramos fuerza por metro. Y estábamos haciendo el proceso de supresión de barras para una combinación de barras que nos daba 2 número 7 más una número 6 y vamos a calcular la longitud de esas barras. No todas van a los apoyos de acuerdo a lo que establece el código. Entonces decía el código que en vigas simplemente apoyadas al menos un tercio del área del acero que estamos colocando por momento positivo debe ir a los apoyos. Y revisábamos que un tercio de la totalidad del área de acero que va a los apoyos equivale a 3,49 centímetros cuadrados. Cuando chequeábamos que iba a los apoyos, una barra número 6 nos dábamos cuenta que no cumplía porque el 33% del área, porque el área de la número 3 es 284, que es menor que 3,49 centímetros cuadrados, entonces no cumple si enviáramos una barra a los apoyos y las demás las supliríamos. Revisamos una barra número 7 yendo a los apoyos. Entonces para una barra número 7 que vaya a los apoyos, una sola barra no está cumpliendo mínimo con el 33% que pide el código que vaya a los apoyos. Es decir, que las otras dos barras, la barra número 7 y la barra número 6, la podríamos suprimir. Pero explicábamos que si solamente una barra número 7 va a los apoyos, entonces constructivamente este estribo se va a pacharrear y se recomienda que al menos sean dos barras. Bajo esa decisión, entonces decíamos que mandábamos a los apoyos 2 número 7, 2 número 7 que es 3,87 por 2, mayor que el 33%, es decir, que 3,49, y la otra barra número 6 la íbamos a suprimir. Entonces van a los apoyos 2 número 7 y vamos a suprimir una número 6. Entonces como ya pasaron dos barras número 7, podemos determinar el momento resistente. Entonces ese momento resistente está hasta aquí y hasta este punto teórico de corte las barras van a trabajar. Entonces no es necesario prolongar la barra número 6 que estamos suprimiendo más allá de estos puntos teóricos de corte. Entonces hasta acá mi barra, las dos barras número 7 están absorbiendo 7.415,44 kilogramos fuerza. ¿De dónde sale ese valor? De calcular el momento resistente de dos barras número 7. Entonces para calcular cuánto es el momento resistente de esas dos barras número 7, aplicábamos la fórmula del cálculo del momento resistente a flexión, que era 0,9 por cuantía por Fy por 1 menos la cuantía por Fy sobre 1,7 por la resistencia a la compresión del concreto, eso multiplicado por B por la profundidad efectiva elevada al cuadrado. Entonces calculábamos la cuantía de las dos barras número 7, 2 veces por 387, que es el área de las dos número 7, dividido entre B por D, que es la fórmula con la cual nosotros calculamos la cuantía del acero. Ese valor nos da 0,01067 y lo reemplazamos en esta fórmula de acá. Entonces acá reemplazamos el factor de reducción de resistencia 0,9, la cuantía, el Fy por 1 menos la cuantía por el esfuerzo de fluencia del acero, 4.200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, dividido en 1,7 multiplicado por la resistencia a la compresión del concreto de 210, multiplicado por el B,
y multiplicado por el d elevado al cuadrado, ese valor que nos daba 741.544.86 kilogramos fuerza por centímetro, y lo dividíamos entre 100 para tener el momento resistente de 2 número 7, que es de 7.415.44 kilogramos fuerza. Entonces decíamos que todo este momento de aquí hacia arriba lo absorben las dos número 7, y de aquí hacia abajo las dos número 7 más la número 6. Entonces mi número 6 solamente tendrá que resistir momento hasta estos puntos que se denominan puntos teóricos de corte. ¿Por qué? Porque si extiendo la barra más hacia allá, lo que estoy haciendo es que estoy botando material. Hasta esta distancia x1 extiendo mi barra número 6 que estoy suprimiendo y le coloco la longitud de anclaje. Y la longitud de anclaje para el acero negativo, el acero positivo, por momento de flexión, es el mayor valor entre 12 veces del diámetro de la barra y la profundidad efectiva. Entonces necesitamos calcular cuál es esta distancia x1 y cuál es esta distancia x2, y donde termina x1 le colocamos la longitud de anclaje. Entonces recordábamos que el momento en B menos el momento en A es igual al área del diagrama de cortante, donde MB es el momento al inicio. Es decir, si vamos a calcular la distancia x1, MB es acá al final y MA es acá al inicio. Entonces, si nos damos cuenta, cuánto vale el MA? El MA tiene un valor de 7.415.44, que es el momento al inicio de la distancia x1. ¿Y cuánto vale el momento al final MB, donde termina x1? Y donde termina x1, ese valor es de 9.495.51 kilogramos fuerza por metro. Ahora, ¿cuál es el área del diagrama de cortante? El área del diagrama de cortante es esta distancia que viene acá. Voy a ponerla en negro, entonces tendremos que determinar el área de un triángulo en el diagrama de cortante que tiene una base x1, esta es la base x1 desde aquí hasta acá, y que tiene una altura, esta altura yo la determino pues haciendo diagrama de cuerpo libre de la zona hasta donde está proyectada esa fuerza. Entonces, si yo proyecto esto aquí y proyecto esto aquí, entonces en toda esa zona vamos a tener una distancia x1, y en esa distancia x1, cuando yo la corto, tendré la intensidad de carga de 2.532.3 kilogramos fuerza sobre metro, que al final del x1 mi cortante vale 0, y al inicio de x1 mi cortante vale un valor, que es el que voy a hallar para saber cuál es la altura de este triángulo acá en el diagrama de cortante. Entonces tengo los valores de aquí a la izquierda. MB es el momento al final de x1, 9.495.51. MA es el momento al inicio de x1, 7.415.44 kilogramos fuerza por metro, y eso debe ser igual al área del diagrama de cortante. El área del diagrama de cortante, entonces tengo un triángulo, un medio de la base que es x1 por la altura, que es el valor del cortante que vamos a hallar, y eso dividido sobre 2. Entonces, si quiero hallar esta base de este triángulo, entonces voy a cortar
y cuando lo corto, entonces tengo acá mi distancia x1, la intensidad de carga, acá en este punto el valor del cortante es 0, entonces acá mi cortante iría hacia abajo y el valor del cortante es igual a 0 y el valor del cortante en la cara de la izquierda va hacia arriba, este va hacia abajo en la convención de diagrama de cortante. Cuando hacemos el corte hacia la derecha, el cortante va hacia abajo. Cuando hacemos el corte hacia la izquierda, el cortante va hacia arriba. Y calculamos el equilibrio de fuerzas para este diagrama de fuerzas externas y fuerzas internas, haciendo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Hacia arriba va este valor de cortante, B, entonces es positivo. Hacia abajo va la resultante de la intensidad de carga, resultante de la intensidad de carga, área de la intensidad de carga, tenemos un rectángulo, base de x1, altura de 2532.3 kilogramos fuerza sobre metros, y esa resultante va hacia abajo, entonces este valor acá es negativo. Y para que eso esté en equilibrio, debe ser igual a 0. La otra fuerza que entraría es el cortante hacia abajo, pero ese cortante en el punto B es igual a 0. Entonces aquí tenemos al inicio el valor del cortante B, al final el valor del cortante B que es 0, y nos queda que el valor del cortante B es de 2532.3 kilogramos fuerza sobre metros multiplicados por X. Es la altura de este triángulo que está acá. Entonces aplicamos la fórmula del método de las áreas. El método de las áreas, pues que nos dice que el momento en B menos el momento en A es igual a la integral de B por dx en el intervalo evaluado, o lo mismo que es decir el área del diagrama de cortante. Entonces ya lo mencionaba, ¿cuánto vale el momento en B? El momento es el momento al final de x1, el momento al final de x1. Acá tenemos nuestra distancia x1, vale 9495.51 kilogramos fuerza por metro, y al inicio vale 7415.4. Estoy en la distancia x1, en la cual pues tengo los valores de los momentos. Entonces tengo esos valores de momento que son momentos positivos. Entonces tendré mb de 9495.51, el momento al final, que es el momento máximo positivo, menos MA, que es el momento al inicio, que es de 7415.44 kilogramos fuerza por metro. Y eso hay que ser igual al área del diagrama de cortante. ¿De cuál diagrama de cortante? De este diagrama de cortante. El área de este diagrama de cortante, como es un triángulo, es un medio de la base, que es x1, por la altura, que es 2532.3 kilogramos fuerza sobre metros multiplicados por x1. Entonces operamos acá y hallamos el valor de x1. Del lado de la izquierda nos quedará este 2 que está dividiendo, pasa a multiplicar esta expresión de acá. Este 2532.3 que está multiplicando pasa a dividir esta expresión de acá. Del lado de la derecha tengo un x1 y un x1 al cuadrado. Entonces al valor de paréntesis 9495.51 menos 7415.44 por 2 dividido entre 2532.3, le hallo la raíz y ese es el valor de x1. Sí, porque acá tienes x1, x1 es x cuadrados. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar toda esta expresión de acá.
y este 2532.3 que está multiplicando pasa a dividir esta expresión de acá. Es decir, que el número que me va a quedar acá va a ser igual a 9495.51 menos 7415.44. Entonces, la diferencia de esto menos esto es 2050.07. Ahora lo multiplico por 2. Al multiplicarlo por 2, ahí tengo 4100.14. Y ahora ese 4100.14 lo divido entre 2532.3. Entre 2532.3 y ese valor me da 1.61 metros cuadrados, porque este metro que está aquí pasa a multiplicar este metro acá, 1.619 metros cuadrados. Como de este lado tengo un x1 y un x1 está elevado al cuadrado, elevo a la izquierda y elevo hacia la derecha. Cuando elevo este x1 de la derecha, esto me da x. Y cuando elevo el valor de 1.619, le hallo la raíz, ese valor es 1.27, 1.28 metros. Entonces, ¿cuál es la distancia desde el punto de momento máximo hasta el punto de inflexión o punto teórico de corte donde la barra ya no va a trabajar? O sea, la distancia que hay desde aquí hasta acá es 1.28. Entonces, el código nos dice que hasta el punto teórico de corte nosotros debemos extender una longitud de anclaje de la barra, ¿sí? Hasta el punto teórico de corte. Y esa longitud de anclaje es el mayor valor entre 12 veces del diámetro de la barra y la profundidad efectiva, según lo que define el código para el desarrollo del refuerzo de momento positivo. Entonces, en los apoyos simples y en los puntos de inflexión, el refuerzo de tracción para momento positivo debe limitarse a un diámetro tal que LD calculado con FY siguiendo C.12.2 satisfaga la ecuación C12.5. Busquemos esa parte donde dice que hay. Entonces acá dice que el refuerzo se debe extender más allá del punto en el que ya no es necesario para resistir flexión por una distancia igual a 12 a D o 12 veces el diámetro de la barra. Entonces, ¿hasta dónde es necesario que el acero resista? Hasta el punto teórico de corte. Ese punto teórico de corte es donde termina o donde inicia la distancia x1. O sea, para este caso, mi distancia x1 es 1.28 y en este punto donde ya la barra no trabaja, la extiendo la longitud de anclaje, que es el mayor valor entre la profundidad efectiva y 12 veces el diámetro de la barra. Entonces nuestra profundidad efectiva es 29 centímetros. Recordemos que la profundidad efectiva para una sola línea de acero es h menos 6 centímetros. Entonces la viga tiene 35 de alto, menos 6 son 29, y 12 veces el diámetro de la barra. ¿De cuál barra? De la número 6 que estoy suprimiendo. El diámetro de la barra número 6 es 1.91 centímetros y 12 por 1.91 es 22.92. Eso quiere decir que la longitud de anclaje es el mayor valor entre 12 veces la profundidad efectiva o
12 veces el diámetro de la barra, cambiar esto acá, diámetro de la barra, o la profundidad efectiva. Y el mayor valor es 29. Eso quiere decir que la distancia que debo colocarle desde el punto de esfuerzo máximo hacia la izquierda es x1 más la longitud de anclaje. Entonces, vamos a tener que la distancia desde el punto de esfuerzo máximo por flexión hacia la izquierda es x1 más la longitud de anclaje. Pero yo debo comparar que la distancia de x1 más la longitud de anclaje sea mayor o igual que la longitud de desarrollo. Si mi distancia x1 más la longitud de anclaje es menor que la longitud de desarrollo, debo colocarle a la barra la longitud de desarrollo. ¿Cuál es la razón? Para que alcance su esfuerzo de fluencia. Entonces tendremos que chequear la longitud de desarrollo. Entonces utilizamos la fórmula general, longitud de desarrollo, esfuerzo de fluencia por chorcholito sub T, chorcholito sub E, chorcholito sub S, dividido entre 1.1 por lambda por raíz de F' sub C, abro paréntesis, CB más KTR sobre el diámetro de la barra. Vamos a tomar un valor conservador y vamos a tomar el valor de CB más KTR igual a 2.5, que es el mayor valor que me permite la norma. Entonces, acá reemplazamos este valor por 2.5. Acá raíz de F' sub C en megapascales, porque esta fórmula está en el sistema internacional. El valor de el lambda es igual a 1, porque es un concreto de peso específico normal. Y esto multiplicado por 1,1 en el denominador. Arriba Fy en megapascales, 420. Los factores de reducción, phi sub T, phi sub E, phi sub S. Entonces, busquémoslo. El phi sub T phi sub T, entonces cuando para el refuerzo horizontal se colocan más de 300 milímetros de concreto fresco debajo de la longitud de desarrollo es 1,3. Nosotros estamos colocando debajo de la longitud de desarrollo 40 milímetros, que es el recubrimiento. Entonces la razón por la cual el valor de phi sub T es igual a 1. Estamos asumiendo que el valor del phi sub E es igual a 1 y asumimos que el valor de phi sub E es igual a 1 cuando la barra está sin recubrimiento epóxico. Entonces el phi sub E lo consideramos a 1 y el phi sub S, que depende del tamaño de la barra. Entonces para barra número 6 o menores, el valor del phi sub S es 0,8. Como estamos analizando una barra número 6, el valor de phi sub S es de 0,8 y ya obtenemos los factores de reducción o de modificación de la longitud de desarrollo. El phi sub T1, porque por debajo de la barra no estamos colocando más de 300 milímetros de concreto fresco debajo de la barra que estamos suprimiendo. Solamente estamos colocando los 40 milímetros de recubrimiento. El phi sub E de 1 lo dejamos en 1 asumiendo que la barra está sin recubrimiento epóxico. El phi sub S de 0,8 porque el diámetro de la barra es hasta la barra número 6 o menores. El valor del lambda de 1 porque es un concreto de peso normal, concretos que tienen peso específico de 2.400 a 2.300 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. Y eso lo multiplicamos por la longitud de desarrollo. Entonces con eso calculamos la longitud de desarrollo de esa barra, que para este caso
da un valor de 509.25, o sea 51 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Está sucediendo que la distancia x1 más la longitud de anclaje es mayor que la longitud de desarrollo. La distancia x1 que nos dio 1.28 metros más la longitud de anclaje que nos dio 0.29 metros. Este valor es mayor que la longitud de desarrollo que nos dio 51 centímetros o 0.51 metros. Entonces acá tendremos 1.57 metros, que es mayor que 0.51 metros. Entonces esto estará ok, porque mi longitud hasta el punto teórico de corte, donde trabaja el acero que estoy suprimiendo, más la longitud de anclaje es 1.57, que es mayor que la longitud de desarrollo. Si este valor fuese menor que la longitud de desarrollo, entonces tendría que colocarle a la barra del punto de esfuerzo máximo hacia la izquierda 0.51 metros. Entonces acá esta barra, desde este punto de momento máximo hacia la izquierda, tendrá una distancia de 1.57 metros, que no llega al apoyo siquiera. Ahora, necesitamos conocer nuestra distancia x2 o nuestro punto teórico de corte hacia la derecha, desde el punto de momento máximo, que es donde está el mayor esfuerzo. Entonces, desde el punto de momento máximo hacia la derecha, mi distancia x1 más la longitud de anclaje debe tener mínimo la longitud de desarrollo. Y hacemos el mismo procedimiento, pero ahora vamos desde A hasta B, y nuestro diagrama de cortante es toda esta zona de acá que tiene área negativa. Es decir, que ahora aquí el momento en B es 7.415,44 kilogramos fuerza por metros, y el momento en A es 9.495,51, y volvemos a aplicar la fórmula: momento en B menos momento en A igual al área del diagrama de cortante. Entonces acá tengo que el área de este diagrama de cortante son tres áreas: un área en verde, un área en azul y un área en amarillo. Entonces, si nos damos cuenta que el área en verde, hasta acá nosotros tenemos 3.6 metros, y si a esos 3.6 metros le descontamos 2.74 metros, nos va a quedar que la base de este triángulo es 3.6 menos 2.74, es decir, esta base de este triángulo es de 0.86. ¿Y la altura cuánto es? Aquí la vemos del diagrama de cortante: menos 2.181,55 kilogramos fuerza. Entonces el área de este triángulo verde va a ser igual a, como es negativa, menos el área de un triángulo, un medio de la base, que es 0.86, por la altura, que es menos, bueno, ya le coloqué el menos, 2.181,55 kilogramos fuerza. Ahora necesitamos saber cuál es el área de este triángulo azul. Entonces, ese triángulo azul es un triángulo que tiene una base de x2. A esta distancia x2 le quito este pedacito de acá, que es 0.86. Entonces tendré x2 menos 0.86 por la altura que tiene el rectángulo, y la altura que tiene el rectángulo que va hasta acá es menos 5.122,084 kilogramos fuerza. Ahora,
nos hace falta sumarle a esa área negativa el área de este triángulo de acá. ¿Qué pasó? Pasó que cuando mi cortante llegó a 3.6 metros, cuando llegó a 3.6 metros, bajó 2.940. Entonces él baja hasta 2.940 y alcanza un valor de 5.122.084. Entonces comienza a decrecer, ¿Cuánto decrece esta altura de acá? El valor de esa altura de ahí, ¿cuánto es? Entonces esa altura de ahí va a ser lo que se desplaza hacia la derecha, es decir, 1413.2 kilogramos fuerza sobre metros, multiplicado por lo que se desplaza hasta este punto, y lo que se desplaza hasta este punto es x2 menos 0.86. Es decir, que esta área en amarillo es un medio de la base, que es x2 menos 0.86, por la altura, que es x2 menos 0.86. Entonces, momento en B, 7.415.44 para hallar la distancia de x2. Momento en A, 9.495.51. Y eso debe ser igual al área del diagrama de cortante. ¿Cuál es el área del diagrama de cortante? La suma de estas tres figuras que están acá. Entonces acá están mis tres figuras. Digo acá MB menos MA igual al área del diagrama de cortante para el cálculo de la distancia x2. Entonces el MB, que es de 7.415.44, y el MA, que es de 9.495.51. Y eso debe ser igual al área del diagrama de cortante, pero esa área de diagrama de cortante es negativa. Entonces es un área verde que es menos, porque es negativa, un medio de la altura 2181.51 por la base, que es 0.86 metros. Entonces tengo el área de este triángulo amarillo. Ahora el de este rectángulo, entonces ese rectángulo tiene un área que tiene una base de x2 menos 0.86 y tiene una altura de menos 5.122.084 kilogramos fuerza. Entonces el área del rectángulo base x2 menos 0.86 por la altura 5.122.084 es negativo, este menos está por fuera del paréntesis, y nos hace falta entonces el área del triángulo, este triángulo que tiene una base de x2 menos 0.86 y que tiene una altura, lo que decrece lo que se mueve hacia la derecha, 1413.2 kilogramos fuerza sobre metros por x2 menos 0.86. No alcanza acá a verse el valor. Entonces, área 1, área 2, área 3, el del triángulo amarillo, un medio de la base, que es x2 menos 0.86, por la altura, que es 1413.2 kilogramos fuerza por x2 menos 0.86. Y como este lado, la diferencia entre estos dos valores, 7.415.44 menos 9.495.51, me da menos 2.079.71 kilogramos fuerza, y de este lado hay un menos, entonces cancelo este menos. Entonces este menos de acá lo cancelo con este menos de acá y saco todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces acá me quedará 2079.71, que va a ser igual, entonces la operación de un medio de 2181.51 por 0.86, ese valor es 938.05. Expando este valor de acá, entonces tengo 5.122.08 por x2, 5.122.08 por x2 kilogramos fuerza,
5122.08 por menos 0.86, ese valor es menos 4404.99. Ahora, en lo último, tengo 1413.2 sobre 2, 1413.2 sobre 2, multiplicado, aquí tengo un producto de x menos 0.86 por x menos 0.86 y x2 menos 0.86 multiplicado dos veces, eso va elevado al cuadrado. Entonces aquí tendré un binomio cuadrado perfecto, que lo extiendo. El cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, de esta expresión de acá, de expandir este binomio de acá, entonces yo tendré 1413.2 entre 2, eso es 708.6. Extiendo el binomio, el primero al cuadrado, x2 al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, el doble del primero por el segundo es menos 1,72x2, más el segundo elevado al cuadrado, 0.74 metros. Y continúa anotando lo que hacía falta, el 5022.82, el término independiente que será menos 938 menos 4404.99, y este valor que está restando lo paso a este lado a restar también, es decir que tendré menos 4404.99 más 938.05 menos 2079.71, ese valor me da un valor negativo y esto es igual a 0. Ahora reorganizo la ecuación en términos de una ecuación de segundo grado, entonces nos va a quedar que este va a ser el término independiente cuando yo expando este 706 por x a la 2 al cuadrado. El primer valor es esto, el segundo valor es 706.6 por menos 1.72x2, me da este valor de acá. 706.6 por 0.74 me da este valor de acá, más 5122.08 menos 5546.65 igual a 0. Y al reorganizar los términos, entonces me queda el que tiene x cuadrado 706.6 x2 elevado al cuadrado. El que solamente tiene x, el que tiene x es este valor de acá y este valor de acá. La suma de esos dos valores me da 3906.73 y la suma de los términos independientes, es decir, 522.88 menos 5546 me da menos 5023.77. ¿Qué hago? Pues acá tengo una solución cuadrática, hallo el valor de x2, la solución de mi cuadrática, pues ya sabemos, menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2 por a, donde a es 706, donde b es 3906.73 y el término independiente c es menos 5023.77, o introduzco esos valores a la calculadora. O sea, soluciono mi cuadrática que es x igual menos b más o menos la raíz de b cuadrados menos 4ac sobre 2 multiplicado por a. Entonces acá a es 706, b es 3906.73 y c es menos 5023.77. La solución me da un valor de x2 igual a 1.08 metros, y hasta acá, ¿quién tiene preguntas? Ok, listo. Entonces, donde termina mi distancia x2, al final del punto
teórico de corte, es decir, el punto hasta donde ya no trabaja la barra, le coloco mi longitud de anclaje. Entonces, mi distancia x2 más mi longitud de anclaje debe ser mayor de la longitud de desarrollo. Entonces, ¿dónde coloco la longitud de desarrollo? La longitud de desarrollo la coloco en el punto de mayor esfuerzo a flexión hacia la izquierda o en el punto hacia la derecha. Entonces, debo garantizar que hacia la derecha y hacia la izquierda la barra tenga la longitud de desarrollo mínimo. Pero si la distancia hasta el punto teórico de corte más la longitud de anclaje supera la longitud de desarrollo, entonces me quedo con ese valor. Si no, tendré que colocarle la longitud de desarrollo de la barra. Entonces vamos a ver cuánto es la distancia x2 más la longitud de anclaje. La longitud de anclaje ya la habíamos calculado, que era de punto 29. Entonces la distancia hacia la derecha de ese punto teórico de corte va a ser x2 más la longitud de anclaje. Aquí hago el cálculo de una vez. Entonces aquí tengo 1,28 más una longitud de anclaje y 1,08 más otra longitud de anclaje. Entonces esa barra debe tener 2,94 metros. Es una barra que hacia la izquierda tiene 1,28 más una longitud de anclaje y hacia la derecha 1,08 más otra longitud de anclaje. Esa es la longitud de la barra a suprimir. 2,94 metros. Entonces tengo una número 6 que tiene 2,94 metros y ahora debo saber cuánto es el valor de las barras que van hacia los apoyos. Entonces esas barras que van hacia los apoyos, yo mínimo debo colocarle un gancho que es 12 veces el diámetro de la barra. Entonces tengo que mi barra hasta el extremo le voy a quitar el recubrimiento que tiene esa barra. Entonces, ¿cuánto es la longitud que tiene mi viga? La longitud real de mi viga es 5,25 metros. Esa es mi longitud real de la viga. 5,25 metros. Mi luz de cálculo es la distancia centro a centro de apoyos. Pero la viga realmente tiene 5 más, aquí me quedó medio apoyo, 0,25 sobre 2, y aquí me quedó medio apoyo, 0,25 sobre 2. Es decir, que la longitud real de la viga extremo a extremo es 5,25 metros. Entonces a esos 5,25 metros yo le voy a descontar el recubrimiento de la derecha, que son 4 centímetros, y el recubrimiento de la izquierda, que son 4 centímetros. O sea, a estos 525 centímetros le quito 8 centímetros de recubrimiento. Es decir, que mi barra tiene a los extremos, tiene una distancia de 5,25 metros menos o 0,08 Entonces es la distancia que tiene mi barra desde aquí hasta ahí. Entonces ahí tengo 5,25 menos 0,08 es 5,17. Entonces acá tendré 5,17 metros. Mi distancia a los extremos. ¿Qué me dice la norma? Que nosotros podemos anclar en los apoyos con ganchos de 90 grados cuando la viga termina en los apoyos. Entonces esa longitud de ese gancho es 12 veces el diámetro de la barra. ¿Dónde dice eso de la norma? Entonces busquemos en qué parte lo dice. Diámetros mínimos de doblado. Entonces nos dice la norma que el diámetro doblado medido en la cara interior de la barra, excepto para estribos de diámetro 3/8 o 10,
no debe ser menor que los valores de la tabla C.7. Entonces, ¿qué nos dice? Que el diámetro, no, este es diámetro de doblado, no de gancho. Entonces, el diámetro de doblado que es colocar una varilla y en esa varilla hacerle una curva, y ese diámetro de doblado desde la número 3 hasta la número 8 es 6 veces el diámetro de la barra. Y ya vamos a chequear ese diámetro de doblado, o sea, es decir, que acá nosotros tendremos el diámetro de doblado que para la número 6 es 6 veces el diámetro de la barra. Entonces 6 por, habíamos dicho que la número 6 tiene de diámetro ¿cuánto? 19,05 milímetros. Es decir, que ahí tendremos 6 por 19,05, 11,43. Este diámetro es 11,43 centímetros, toda esta distancia que hay de aquí hasta acá. Entonces nos damos cuenta, bueno, aquí está el dibujo inverso porque estoy haciendo el gancho inverso. Entonces, acá tendremos una curvita, que es esta curvita que viene desde aquí hasta aquí. Voy a hacerla en un color diferente. Entonces, esta curvita de aquí hasta aquí. Entonces, ¿cuánto va a valer esa curvita? Esa curvita va a valer 2pi por r sobre 4, porque el perímetro de la circunferencia, acordémonos que el perímetro de la circunferencia es 2pi por r. ¿Cuánto mide la longitud de toda esta circunferencia? Mide 2pi por r, pero como solamente es este pedacito de acá, entonces 2pi por r sobre 4. Es decir, que esa curvita de aquí, esta curvita de acá, su valor es 2pi por r, pero el r es el diámetro dividido sobre 2, o sea, 11,43 sobre 2, y eso lo dividimos por 4, porque son 4 pedazos que estamos calculando, o sea, este pedazo de aquí hasta acá es 2pi por r sobre 4, entonces aquí tengo 2pi por r es 11,43 sobre 2, este es mi radio, y lo divido entre 4 porque son 4 pedazos. Tengo el valor de esa curvita ahí, el valor de esa curvita roja nomás, ahí va a ser igual a 2 por pi por 11,43 entre 8, eso es 8,97 centímetros. Entonces acá nosotros tendremos 8,97 centímetros esta curvita de aquí, ¿sí? ¿Hasta dónde va? Va hasta el radio. Entonces esa curvita va hasta el radio. Y el radio es 11,43 sobre 2. Entonces tengo esta curvita acá, que hay una acá y otra al final. Entonces acá tengo esta curvita que está aquí en amarillo, esta curvita que está aquí en amarillo y esta curvita que está aquí en amarillo. Entonces a esta distancia de 5,25 le quito los 8 centímetros de recubrimiento y le quito un radio y otro radio acá, ¿sí? Y ese radio es 13 centímetros.
El diámetro doblado 6 veces el diámetro de la barra. Bueno, aquí puse fue 1.90 ah, es que es 2.22. El diámetro, porque es barra, barra número 7 la que está llegando, la que está llegando aquí, la que está llegando aquí a los apoyos es número 7. Estaba haciéndolo con la número 6. 6 veces seis veces el diámetro, 6 veces el diámetro de la barra es la número 7. La número 7 tiene 2.22 y esto es 13 centímetros. Entonces 2pi por r sobre 4, entonces aquí tenemos 2pi por r, que es 13 centímetros entre 2, 6.5 sobre 4. La curvita amarilla tiene 10.21, 10.21. Y a todo el extremo de la barra, entonces yo tendré que descontarle los 8 centímetros de recubrimiento y tendré que descontarle los 13 centímetros, que es medio diámetro acá y medio diámetro acá. Entonces la distancia que hay hasta donde termina la curva o donde inicia la curva es de 5,04, ¿sí? Esta distancia es de 5,04. Entonces acá tengo 5,04 y tengo dos curvitas, una de acá y una de acá, que mide 10.21 centímetros. Entonces a ese 5,04 le sumo dos veces esta curvatura de acá, que es 10.21 centímetros, y me hace falta sumarle la longitud del gancho. La longitud del gancho a 90 grados, esa longitud del gancho a 90 grados es 12 veces el diámetro de la barra, según lo que establece el código. Entonces, un gancho de 90 grados, su longitud es 12 veces del diámetro de la barra, ¿sí? Entonces, 12 veces el diámetro de la barra será 12 por 2,22. Entonces, 12 por 2,22, eso es 26.64, o sea, 27 centímetros. Entonces, sumamos los valores. Entonces, tenemos que la longitud de las dos barras número 7 es 0.26 o 0.27 de la longitud del gancho por 2, son dos ganchos, aquí hay un gancho y acá hay otro gancho. Multiplicado por 2, más 2 veces la curvatura esta que está acá, esa curvatura que es 10.21 centímetros o 0.1021 metros, más la distancia de 5.04 metros, y ese valor es 5.76. Entonces a nosotros nos va a quedar que el despiece del acero es una número 6 de longitud 2.94. Esto lo puedo aproximar a 2.95 o a 3 metros. Y 2 número 7 de longitud igual 5.76. Esto lo puedo aproximar a 5.8 metros. Es decir, que este gancho lo puedo subir un poco más. Entonces aquí tendré un gancho de 0.28 y acá tendré un gancho de 0.28. Para redondear la barra a 5.8 metros. O nos quedamos en 5.76 metros. Entonces, dibujamos nuestro despiece del acero por momento positivo de esa viga simplemente apoyada, que es este gancho de 0.26 o 0.28, esta curvatura de acá, que tenemos que hacerla con una varilla que tenga un diámetro de 13 centímetros, o para hacer una curva de 13 centímetros, más 5,04. Y la otra barra es una número 6 de 2.94. Entonces, fíjense cuánto acero nos estamos ahorrando con nuestra varilla despiezada de 2.94. 2.94 y esta 5,76, obviamente esta es más grande porque el diámetro de esta varilla es número 6, pero ¿cuánto nos ahorramos si hubiésemos mandado la barra número 6 a los apoyos? Hagamos un cálculo rápido acá. 5,76 menos 2,94. Nos estamos ahorrando 2.82 metros de barra número 6.
si hubiésemos mandado la número 6 a los apoyos y también tendría que terminar en un gancho. Entonces nos estamos ahorrando 2.82 metros de una barra número 6 que enviamos a los, si lo hubiésemos enviado a los apoyos en una sola viga, pero un edificio con muchísimas vigas, entonces cuánto que logramos de acero no nos ahorramos. Y acá porque suprimimos una sola barra, pero hay momentos en que tendremos que suprimir 2, 3 o hasta 4 barras. Ahora, de la misma forma, nosotros tendremos que calcular el acero de la parte superior. En la parte superior recordemos que habíamos colocado dos barras número 4, que era el valor de cuantía mínima, ¿sí? Entonces arriba colocábamos dos barras número 4. Entonces para esas dos barras número 4 repetimos el mismo procedimiento. Esas dos número 4 entonces tendremos que colocarle un diámetro de doblado, 12 veces la longitud del gancho y la distancia libre entre extremo y calculamos la longitud de esa número 4. No sé si por acá lo hice. Eh, no lo hice. Entonces, acá pues tendremos que revisar de la parte superior lo mismo, ¿no? Entonces, el diámetro de doblado, el diámetro de doblado 12 veces el diámetro de la barra. Entonces, el gancho que tendrá esta barra es 12 por 1.27, 12 por 1.27, que es el diámetro de la barra número 4. Este gancho acá es 14.88. Entonces, esto acá tendrá, lo aproximo a 0.15 metros. Este gancho de acá también va a ser de 0.15 metros. El diámetro de doblado, entonces, el diámetro de doblado, esta curvita de acá, 4 veces el diámetro de la barra, creo que era el diámetro doblado hasta la número 8. Diámetro de doblado. Diámetro de doblado. 6 veces diámetro de la barra, no 4, 6 veces. 6 veces el diámetro de la barra. Entonces acá tendremos que esta curvita de acá es 6 veces el diámetro de doblado, va a ser igual 6 veces el diámetro de la barra, arriba es número 4, 1.27 centímetros. Entonces el diámetro doblado será 6 por 1.27, 7.62, 7.62 centímetros. Entonces esta curvita de acá será el perímetro sobre 4. Tendremos que esa curvita es 2 pi por r, que es 7.62 centímetros sobre 2. Y eso lo dividimos entre 4 porque es solo una curvita. Es decir, que ahí tendremos 2 multiplicado por pi por 7.62 entre 8, 5.94. Entonces esta curvita de acá es 5.94 centímetros. 98, sí, 98. 5.98. Acá también tendremos 5.98, 5.98 centímetros, 5.98 centímetros. Acá tenemos entonces 5.98, 5.98, 15 centímetros, 15 centímetros. Y la distancia que hay de aquí hasta acá
Esa distancia será igual entonces a los 5.25 le quito los 8 centímetros de recubrimiento y le quito 7.62. O sea, esta distancia es 525 centímetros menos 8 centímetros de recubrimiento menos un diámetro de doblado que es 7.62 y es un diámetro doblado porque aquí tengo un radio y acá tengo otro radio. Entonces un radio más otro radio es 7.62 centímetros. Es decir, que esa barra tiene hasta donde comienzan las curvas 525 menos 8 menos 7.62, 509.38. Entonces esta distancia de aquí hasta acá es 509 centímetros. Es decir que nuestra barra tiene una parte recta, que esa parte recta es de 509, 5.09 metros. Luego viene por acá una curvita, por acá otra curvita, y donde termina la curva, una distancia libre de 0.15 metros. Y cuando sumamos los valores, entonces esto nos va a dar 2, número 4 de longitud igual. Entonces voy a sumar 5.09 más 2 por 5.98 entre 100 más 0.3, 5.51 metros. Que es esta barra que tiene gancho de 0.15